Beijing, de alguna manera, pues abrió las puertas para un buen de cosas y a partir de eso también se han avanzado cosas como los principios de Yogyakarta, acuerdos internacionales como Belém do Pará, en temas de violencia. Entonces estos grupos se han mantenido en una búsqueda de oportunidades como es como si les hubieran dado un golpe y lo quieren regresar. Entonces, esta ha sido la movilización que además es transnacional. Por ejemplo, lo vamos a encontrar en Europa porque en Europa en 2013 vimos manifestaciones en París, el país como más fuerte de la laicidad en contra del matrimonio igualitario. En 2017 vimos esta cuestión de campos de concentración para homosexuales en Chechenia y estamos viendo ahora cuestiones como en Polonia y en Rusia de homofobia porque además dice Neil Data que Rusia les ofrece como una opción de construir una identidad europea alterna, distinta a la influencia norteamericana, y la encuentran justamente con la religión. Entonces está esta parte. Y obviamente, pues Hispanoamérica, porque también España, tiene un proceso de articulación ya añejo. Por ejemplo, en la Red Democracia y Sexualidad nos tocó, por ejemplo, en 2007 en el monitorear entre el 2006 y 2007 congresos de familias, donde ya en 2010 hizo uno mundial y demás. Pero en esos congresos lo que estaba pasando es que empujaban a la parte de proponer una perspectiva de familia que fuera una alternativa espejo a la perspectiva de género. Como una de las reacciones que estaban haciendo, y había todo un proceso donde ellos lo que estaban planteando es desde revisar nuestros documentos y a partir de ellos generar sus contrapropuestas. Esto es muy importante porque les estamos viendo haciendo marchas, haciendo campañas como las nuestras, procesos de resistencia como los que hemos hecho desde los movimientos de diversidad y desde el feminismo, procesos de producción discursiva también les hemos visto y que, por ejemplo, están planteando que como, es decir, la cultura tiene como eje la cultura occidental, está Grecia, Roma y el cristianismo, y entonces no van a llegar con la cuestión religiosa explícitamente, sino que el argumento es proteger la cultura. Eso es lo que nos van a decir. Aunque, bueno, en el trabajo que yo estaba haciendo realmente en educación sexual, es muy sutil, pero cuando ves sus iniciativas para modificaciones de los libros de texto, las puedes equiparar perfectamente a las encíclicas católicas. Entonces, tenemos como toda esta parte que estuvieron cuajando desde el inicio del 2000, principalmente desde el inicio del 2000, como toda una rearticulación ya más elaborada, transnacional, pero que luego ha ido cuajando sobre todo en la segunda década de este milenio, ¿sí? Porque donde ya hemos visto como cosas un poco más fuertes. Ya hemos visto, por ejemplo, y el discurso de ideología de género que ha tenido mucha fuerza en Europa y en toda Latinoamérica. Hemos visto esas campañas que están teniendo, que ya lo estaban haciendo desde antes, pero que con los mismos posibilidades a través de las redes sociales y de comunicación y poder viajar, han tenido una articulación muy importante en Latinoamérica con España y también con Europa, y entre unos países y otros se mandan guías, manuales, aparte que nos copian a nosotros, ya tienen sus estrategias. Es decir, por ejemplo, el bus de la libertad comienza en España, pero luego lo tenemos en México y luego lo tienen ustedes, ¿sí? O tenemos con mis hijos no te metas, que inicia en Perú, pero luego lo tenemos en México y luego también lo tienen ustedes. Y luego nos vamos a encontrar el tema, por ejemplo, que va a haber situaciones importantes con el crecimiento de los evangélicos. Es decir, hay un elemento clave porque entonces el proceso de la secularización, donde se van así diversificando las posturas religiosas, ha hecho que crezca los grupos evangélicos, y entre los grupos evangélicos nos vamos a encontrar a grupos mucho más conservadores. Es decir, no lo podemos generalizar, o sea, no es como de que todas las denominaciones evangélicas, pero sí, por ejemplo, aquí se hizo una encuesta en México entre un grupo eran los ateos y agnósticos, otro grupo eran los que se definían como católicos, católicas, otro grupo más como los que se llamaban bíblicos, cuando están los testigos de Jehová, por ejemplo,
y los grupos evangélicos. Entonces, por ejemplo, en matrimonio igualitario con adopción te vas a encontrar como el porcentaje de aceptación entre digamos, ateos y agnósticos un poco más alto, luego más bajo entre católicos, luego más bajo entre bíblicos, testigos de Jehová y luego más bajo entre evangélicos, una cosa de acuerdo como un 8%, por ejemplo, a diferencia que el otro está en 25-30%. Entonces, esta parte es muy importante porque este mismo proceso de secularización que va dejando que la religión se vuelva algo privado, entonces lo que empieza a crecer son los grupos evangélicos. Si nos vamos a encontrar, por ejemplo, países donde en México tenemos candados importantes, justamente por todo ese debate con la historia, con la Iglesia Católica, pero han crecido en toda la región y, por ejemplo, Brasil, nosotros vemos cómo Brasil en los 90, fines de los 90, era el referente de los modelos de prevención de VIH con comunidades clave como transgénero, hombres gay, hombres que tienen sexo con hombres, el tema de la diversidad sexual muy, muy claro, que es en los que me había estado moviendo, y luego empiezan a crecer los grupos evangélicos y entonces es al revés. Y que bueno, ellos ahora, por ejemplo, en Brasil, eh, cuando alguien quiere ser, lo dice eh, Karina Bárcenas, o sea, si alguien quiere ser candidato de elección popular, lo primero que hace es ir a afiliarse a una iglesia, porque es de ahí de donde van a llegar los votos. Entonces, esto se convierte en algo muy complejo porque entonces ellos tienen a quienes van a legislar directamente, pactan con las iglesias. Mientras que, por ejemplo, en otros países lo que van a hacer es los diputados desde sus propias creencias personales y religiosas, o, por ejemplo, todos los grupos neoconservadores, es decir, eran conservadores, digamos, antes, ahora es neoconservadores porque tienen esta cuestión transnacional, porque están en este trabajo de producción de sí mismos como víctimas y de producción del otro, del adversario como peligroso. En este neoconservadurismo, bueno, ellos están formándose políticamente y entonces entran a los partidos políticos en los países. Bueno, lo vimos, por ejemplo, en Bolivia, el tema después de que sale Evo Morales, o sea, la declaración es con una Biblia. O sea, estamos hablando del crecimiento de los evangélicos también con un elemento importante donde hay un conservadurismo sexual todavía más fuerte, esta articulación está más politizada y que, bueno, esta parte donde ya los católicos habían estado articulados desde antes, ahora desde 2016 son católicos y evangélicos. Lo vimos, por ejemplo, en Colombia en 2016 se sometió ¿cómo le llaman? A plebiscito, se sometió que aprobaran o no votaran por si querían el pacto de paz y perdió el pacto de paz en Colombia. No ganó el pacto de paz en Colombia porque eh, el argumento era que estaban incluidos los derechos de la diversidad sexual y de género y entonces le acusaron de ideología de género y entonces estuvo por poco y detuvieron algo de ese nivel.